¿qué es honestidad? Y la gente no lo sabe. Y se va a una definición de diccionario donde hay que irnos a un aspecto más profundo, mucho más para filosófico, ético, antropológico, para poder entender, por ejemplo, que una persona que está privada de su libertad por haber cometido un delito sí tiene derecho a ser tratado como persona. Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. A todo nuestro público que nos sigue por Radio y Televisión Querétaro, el canal 10 y por la red ESNE. A todos les damos la bienvenida y hoy tengo un invitado que es un amigo desde hace ya muchos años que nos conocemos y que es un expertazo en el tema de derechos humanos. Es el doctor Sergio Arellano. Sergio, bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Un feliz año a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y muy agradecido, y efectivamente ya algunos años de conocernos y ¿qué puedo decir de ti? También un excelente académico y bueno, siempre con muchas ganas, con muchos proyectos. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Ya son como 13 años de que nos conocemos, Sergio, desde que llegaste para ser director de la facultad. Tú hiciste de la escuela, hiciste facultad de Derecho acá en la Anáhuac de Querétaro. Sí, llegamos con esa inquietud de poder involucrar el doctorado, ¿te acuerdas? El doctorado en Derecho, y eso nos generó traerlo de la red de universidades y bueno, pues empezando a hacer un poquito de ruido y efectivamente tú también a la cabeza de la dirección de ingeniería, así es, por ahí de la universidad. Allá estábamos, exactamente. Sergio, tú estudiaste Derecho, tienes una maestría, tienes un doctorado, tienes postdoctorado, te has ido especializando en derechos humanos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te ha llamado la atención de los derechos humanos? ¿Cómo pasa, Sergio, de ser un alumno de preparatoria a ser abogado, a ser máster, a ser doctor? ¿Y por qué derechos humanos? Bueno, fíjate que la pregunta es muy interesante. La verdad es que yo me enamoré de los derechos humanos al momento de vivir experiencias que me dieron la posibilidad de entenderlos de mejor manera. Quiero que quede muy claro que este tema no es exclusivamente para gente que esté inmersa en las disciplinas jurídicas. Los derechos humanos son para todas las personas y todos somos personas y finalmente estamos inmersos. Te puedo hablar de más de 50 especialidades diferentes en derechos humanos, cuestiones de cambio climático, cuestiones de migrantes, cuestiones de adultos mayores, asuntos de justicia, temas de no discriminación, inclusión, tolerancia, ética, valores universales, educación. Ahorita existe ya una tendencia internacional de educar con un eje transversal de derechos humanos, de educar en derechos humanos. Y bueno, a mí me surgió la idea desde hace ya muchos años. Trabajaba en México, estaba colaborando en la Procuraduría y fue la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el doctor Jorge Carpizo, que fue el primer ombudsperson a nivel nacional, rector de la UNAM, y empezamos a colaborar con él en algunas actividades, y me tocó un caso que me motivó inclusive a publicar un libro. El libro se llama Derechos Humanos y Daño Moral en la Procuración de Justicia. Rápidamente, una persona acusada injustamente se priva de su libertad, fue violado en el reclusorio, fue torturado en el reclusorio, siendo inocente. Nos llega el caso. Un año después, a través de la Comisión de Derechos Humanos, determinamos que esta persona no tenía absolutamente nada que ver con lo que se le imputaba y salió libre. Pero eso no es todo. Salió libre, pero el año que se le afectó, ¿quién se lo devuelve? Y es ahí cuando empiezas por ejemplo, platicas con las familias de las personas que están privadas de libertad. Se te destroza el corazón. Tú eres muy humanitario también, tú haces mucha labor social. Tú me puedes entender que el ir a un reclusorio o el ir a una casa hogar o un asilo, platicar, en este caso con las personas que son grupos vulnerables, te remueve el corazón. Entonces la idea es generar cambios, que la sociedad sea sensible
de lo que estamos viviendo y que todos podamos hacer algo en favor de los derechos humanos. Es parte de nuestra naturaleza humana. De ahí nace el amor por esto hace más de 30 años. Hace una semana estuvo con nosotros justamente Rodrigo López, el doctor Rodrigo López, que él es experto en el tema de participación social. Uh-huh. Es exactamente lo que tú estás diciendo, es que seamos sensibles a estos temas. No hay gobierno que tenga capacidad de atender todos los temas. Uh-huh. Claro. No puede ser todólogo. Entonces la sociedad civil tiene que participar. Necesariamente. Y sobre todo que estén informados. Mira, hay muchas teorías, muchas formas de entender los derechos humanos, pero te puedo decir así de manera muy simple para que la gente lo entienda. Es aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona, atendiendo a nuestra dignidad humana como el eje fundamental y sustentado en los valores universales. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo enseñar a nivel, sobre todo, imagínate, a nivel doctorado, de repente tengamos que regresar a estudiar los valores universales. Dignidad, ¿sabes qué es dignidad? Pues no sé, pues hay que entrarle al tema de dignidad. ¿Sabes qué es respeto? ¿Sabes qué es inclusión? ¿Sabes qué es tolerancia? ¿Sabes qué es justicia? ¿Qué es honestidad? Y la gente no lo sabe. Y se va a una definición de diccionario donde hay que irnos a un aspecto más profundo, más para filosófico. Filosófico, ético, antropológico, para poder entender, por ejemplo, que una persona que está privada de su libertad por haber cometido un delito sí tiene derecho a ser tratado como persona. Dale de comer, ¿no? Una vez me tocó en un reclusorio regañar a un director de un penal porque decía, no, es que los reclusos, pues bueno, son casi como escorias de la sociedad porque han cometido delitos y no tengo presupuesto y bla, bla, bla. Los tenía con letrinas, en unas celdas totalmente inhumanas, algunos esposados, no les daba de comer adecuadamente. Y eso atenta contra la dignidad humana. Esa persona requiere que le des una alimentación, requiere que lo trates como ser humano independientemente de los ilícitos que haya cometido. Tiene derecho a ser defendido, ¿no? De tener a alguien que lo asista y que vea si es culpable o no es culpable, o le pueda ayudar a condonar la pena, etcétera. Pero estos temas son apasionantes. Cambio climático. Estamos viviendo temas muy complicados ahorita de todo lo que ha pasado en la naturaleza, y hay una frase del doctor Boaventura de Sousa Santos que se me hace muy interesante, que decía, el hombre le pertenece a la naturaleza o la naturaleza le pertenece al hombre. Y el hombre piensa que la naturaleza le pertenece, y no es cierto. Nosotros somos parte de esa naturaleza. De ahí que los animales también tienen derechos humanos, cosa que a mucha gente se resiste a entender que un animal pueda ser sujeto también de derechos, ¿no? Entonces, movilidad, temas de dignidad, temas de adultos mayores, temas de economía. La economía tiene que ver también con democracia con cultura de paz, acceso a las nuevas tecnologías. Es un derecho humano el tener acceso a las nuevas tecnologías. En fin, te digo, es realmente abismal, y sobre todo que la gente entienda que esto no es una carta a Santa Claus, decir, tengo muchos derechos humanos pero están solamente en papel. Los podemos hacer valer, pero lo primero es que los entiendan y que los sepan, ¿no? Que los conozcan para poderlos hacer valer. Así es. Ahorita que estabas comentando de estas personas que están en las cárceles y lo que está pasando en El Salvador, que dijeron estas personas pues sí hicieron cosas terribles, pero la manera en que los están tratando, ¿qué va a pasar cuando esas personas salgan? ¿Cómo se van a reintegrar a la sociedad? Van a llegar pues, terriblemente llenos de odios, y pues va a ser comprensible que salgan así. No existe, y esto es a nivel internacional, no existe un sistema de readaptación adecuado, un sistema penitenciario adecuado, un sistema de sanción y penas, porque no todo debe ser cárcel y no todo debe ser las sanciones que se están teniendo, muchas inhumanas, porque te puedo decir que la Corte Penal Internacional ha señalado que la privación de libertad es la tortura de este siglo, es el equivalente a la tortura moderna. Entonces, ¿cuántas personas han sido torturadas? Algunos dicen, bueno, me quedé una semana, un mes, un año. No es nada. Bueno, yo los invito a que se queden encerrados un día sin poder hacer nada
totalmente sin ninguna posibilidad de salir, de moverse, de hacer su vida un día, unas horas. El internet. Sí, ándale, bueno, olvídate. Nos sentimos como que nos falta aire, como que no estamos conectados y no tenemos el teléfono, el celular, el internet. Entonces, pues bueno, es un tema verdaderamente preocupante que no se tengan políticas. Por ejemplo, los militares, el Estado mexicano está rebasado por la delincuencia. Bueno, se piensa que el ejército es la solución para poder entrar a la seguridad nacional, y no, el ejército está para otras cosas, para temas de guerra. Ya han habido civiles que han sido atacados por militares porque no han acatado sus órdenes en retenes o en actividades donde la sociedad, pues obviamente no está acostumbrado a tratar con la milicia, ¿no? Entonces, desde ahí es una serie de políticas que se tienen que erradicar y que se tiene que entender, y la sociedad civil, pues obviamente tiene un papel muy importante. México se ha estado militarizando mucho. Sí. Y los militares, los derechos humanos, ellos están entrenados para la guerra. Sí, claro. Y literalmente se los pasan por el arco del triunfo, y para ellos son totalmente intocables. Ha habido recomendaciones en México internacionales, estoy hablando de la Organización de Estados Americanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los militares no pueden estar en las calles atendiendo temas de la sociedad civil. Y pues bueno, pues a este gobierno pareciera que le dijeran, ponlos, porque es la única forma de controlar el narcotráfico, de controlar la inseguridad, etcétera. Pero el problema es eso, no tienen la sensibilidad de tratar con la sociedad, y ha habido muchos casos de personas que han sido agredidas por gente sin preparación y porque es una formación totalmente diferente, ¿no? Porque preparados están, pero para otras acciones, para otras cosas. Sí, claro. La disciplina, el rigor que tiene un militar, el acatar órdenes, la seguridad nacional, temas de narcotráfico, temas de guerra, pues claro. Bueno, Dios lo quiera, si tuviéramos una guerra aquí nos morimos todos, ¿no? Con las fuerzas armadas que tenemos, pero bueno, finalmente pues se piensa, la Guardia Nacional, se piensa que es algo atinado cuando se está militarizando, y pues no, más bien hay que capacitar a las policías para que puedan hacer su trabajo, las policías municipales, que también es otro tema, ¿eh? Hay un montón de policías que deberían de unificarse, municipal, estatal, federal, de caminos, montada, en fin, bueno, coordinar, hacer labores coordinadas. Vamos a hacer una pausa, Sergio, y regresamos para seguir platicando. Y la pregunta que te voy a hacer es, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿cómo está hoy? ¿Qué está pasando? Vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos con el doctor y buen amigo Sergio Arellano. Regresamos. Regresamos en esta interesante charla sobre derechos humanos con el doctor Sergio Arellano. Buen amigo, ya desde hace muchos años lo conozco, tengo el placer de conocerlo, y un expertazo en este tema de los derechos humanos. Él está impulsando, y también se lo vamos a preguntar, un postdoctorado en derechos humanos. Sergio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como nunca, ha estado poco participativa de lo que está pasando en el país. Comentábamos antes de irnos a la pausa, México se está militarizando para bien y para mal, con más mal que para bien, y la CNDH con su nueva cabeza muda. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Esa pregunta es muy interesante porque la institución es noble. Se crea el ombudsperson como una figura de defensor del pueblo. En realidad es como ayudar a la gente de que pueda hacer valer sus derechos, canalizarlos, recomendar a las autoridades que cumplan realmente con su labor, ¿no? Es un órgano público autónomo, ¿no? Entonces, finalmente debe tener total y absoluta independencia. Ha sido una institución muy noble. Pero esto que comentas, a voz no solamente de un servidor que la avalo, sino de muchos expertos y académicos en derechos humanos que se han pronunciado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está de cabeza.
está en su peor etapa. Es increíble que desde la cabeza, como ya lo mencionabas, no se tenga una política de actuación adecuada en términos de derechos humanos, que exista sin temas políticos. Yo no milito en ningún partido político, ni tengo preferencia absolutamente por ninguna corriente, pero sí soy crítico de lo que está sucediendo en este momento. Y si tiene cierta vinculación con el Poder Ejecutivo, no es objetivo. Y entonces es una institución solamente de escaparate en la cual se dice que se protegen de papel, pero en realidad no. Es la peor época que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha tenido excelentes presidentes. Mencionaba el doctor Jorge Carpizo MacGregor, fue rector de la UNAM, el primer ombudsperson. Ha habido mucha gente muy talentosa, pero desgraciadamente cuando no se tiene ni la vocación, ni el conocimiento, ni la autonomía, la independencia para poder criticar las actuaciones que está teniendo la autoridad, es simplemente un papel. Y es triste porque debería de ser la CNDH a nivel nacional, y como tú bien sabes, existen también órganos públicos autónomos estatales que igual tienen su propio presidente, su propia cabeza, ven asuntos locales, pero que también es una tristeza que estén vinculados con el Ejecutivo. Ese es uno de los grandes temas de la falta de objetividad e imparcialidad en la figura tan noble como la Defensoría o las comisiones de derechos humanos. Entonces, está rebasada. La CNDH está rebasada totalmente, por desgracia, tristemente. Sergio, tú has estado impulsando este postdoctorado en derechos humanos. Platícanos de eso. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ahorita estoy como presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que es un organismo internacional de defensa de los derechos humanos. Y este postdoctorado es único en su género a nivel mundial, porque bueno, pues tú tienes estudios doctorales. Mucha gente piensa, vuelvo a lo mismo, de que estos temas de derechos humanos son exclusivamente temas jurídicos, y no. Los derechos humanos, una vez y esto está abierto a cualquier persona que tenga culminado sus estudios doctorales, puede hacer una instancia virtual con grandes expertos a nivel internacional para que su investigación doctoral pueda tener un enfoque de ética y de derechos humanos. Entonces te puedo platicar, por ejemplo, a lo mejor de un médico cirujano. En el instituto reconocimos un médico muy talentoso ahorita con el tema de pandemia, hizo mucha labor y demás, a favor, mucha labor altruista. Bueno, él está trabajando temas, por ejemplo, a nivel doctoral de genética, temas cromosómicos. Hay una tendencia, te la platico muy rápido, por ejemplo, están proponiendo que cuando uno se vaya a casar, se haga una historia genética de la persona con la que te vas a casar, para saber si, por ejemplo, es es propenso al cáncer o tiene algunas enfermedades que puedan ser hereditarias o que puedan generar algún tipo de afectación. Y eso podría ser una forma de decirte, tú ya lo sabes, te animas a casarte con fulano, con sultana, aquí estás las posibilidades de que tus hijos puedan contraer cáncer o tal enfermedad. Y algunos dicen qué cruel, ¿no? Porque pues en el amor, pues realmente lo que importa es que sean afines, pero ya sería tu decisión. Y lo curioso es que ha habido muchos casos de personas que han decidido no casarse, ¿no? Y son cuestiones de información, de investigación genética, que las hace un médico cirujano en una tesis doctoral donde pareciera que no tiene nada que ver lo que estamos platicando. Entonces, es muy interesante porque está abierto a cualquier profesionista que quiera darle ese matiz de ética, sobre todo de ética profesional, de ese matiz de los valores universales. Comentaba en la sesión anterior de que los derechos humanos tienen su sustento más allá de la legalidad, más allá de tratados y la Constitución y leyes. Estamos sobrelegislados, ya tenemos leyes para aventar. Pero estamos sobrelegislados. Lo más importante son los valores universales. La gente no nos cree, pero cuando en Europa, por ejemplo, están trabajando para erradicar las sanciones de las leyes, dicen, es que no deben de haber sanciones, tú no debes de sancionar a una persona como requisito para que cumpla una ley. Más bien, convéncelos. Porque en Europa la gente no tira basura y no está en una ley y no hay sanción. Y la gente no tira basura por educación, por cultura, por convicción del respeto al medio ambiente. Aquí existen leyes, te sancionan y la gente sigue tirando basura, ¿no? ¿Cuál es el chip que debemos de tener?
¿Hacia dónde debemos avanzar, Sergio? Decías que hay ya universidades que tienen a los derechos humanos como transversal a todas sus materias. Eso me parece una excelente idea. Podríamos empezar a hacerlo no desde la universidad, sino desde antes. Claro, claro. Y los temas de educación, los temas que ustedes les están trabajando, y felicidades por este gran proyecto, el que ustedes están desempeñando, la parte de educación. La educación lo es todo. Nelson Mandela decía, el arma más poderosa del mundo es la educación. Y entonces aquí la idea es, tú educa y vas a tener una persona responsable. Tú educa con los valores universales. Es más, desde primaria, secundaria, preparatoria, profesional, deben de haber ejes que le enseñes a una persona, por ejemplo, a ser respetuoso. Los temas de inclusión. Decían, bueno, imagínate las personas que quieren adoptar del mismo sexo y que van a una escuela y que van los dos papás, el bullying. Bueno, es respetar. Algo que a mí me ha generado inquietud de investigar es que la gente critica. La gente cuando hay algo que no le gusta, es crítico y no lo acepta. Pero ¿quiénes somos nosotros para criticar? Lo que debemos hacer es respetar. A mí, por ejemplo, cuando fui candidato a presidente de la Defensoría de Derechos Humanos, me preguntaban los reporteros, oiga, ¿a usted le gustan los matrimonios igualitarios? Y yo le contesté luego, a mí, Juan Pérez, no me gustan. Yo creo en el hombre y la mujer como matrimonio. Pero si me pregunta como defensor de derechos humanos, soy respetuoso. Y claro que se le debe respetar el derecho a todas las personas para unirse, porque debemos de ser tolerantes, incluyentes y respetuosos. Pero para eso necesito saber qué es tolerancia, qué es inclusión, qué es respeto, y en eso estamos. Ahí es donde está el punto fundamental, en la educación en derechos humanos. Ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya lo decía Juárez. Entonces, en eso debemos de trabajar todas las instituciones, las familias, las organizaciones. Debemos de procurar. Por ejemplo, hay un tema, te lo comento rapidísimo porque son muchísimos, pero hay un tema ahorita que viene desde las Naciones Unidas, que son los derechos humanos y empresas. Una empresa que tiene que ver con derechos humanos, muchísimo. Y ahorita estamos trabajando nosotros en temas de que todas las empresas deben de tener protocolos relacionados con derechos humanos. Si no, van a llegar a ser sancionados. Se está trabajando en eso. Protocolos de no discriminación, ¿no? Por ejemplo, protocolos para personas con discapacidad. No existen. En un restaurante en México salió una noticia nacional de que en un determinado restaurante caro en Polanco no dejaron entrar a una persona por su vestimenta. Fue un escándalo, lo están discriminando. Y todos los servidores, todos los prestadores de servicios, todos absolutamente deben de tener protocolos para erradicar esto. Tú entras a un baño, hay rampas, hay lugares para discapacitados, hay áreas especializadas para personas con capacidades diferentes, no las hay. Es un tema que también debemos entrar nosotros y que la gente empezara a hacer conciencia, que no todos somos iguales, que tenemos, nacemos distintos, por llamarlo de alguna forma. Yes. Y eso nos invita a ser respetuosos y a entender esta realidad. Sergio, platícanos, si quisiéramos tener más información de este postdoctorado, ¿dónde podemos sacar más, dónde investigar más, dónde podemos tener más datos de cuándo arranca, costos, dónde podríamos buscar? Con mucho gusto, Jorge. Bueno, pues está la página web del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, así está en nuestra página web, viene toda la información allá, vienen todos los datos, todos los programas que hacemos, trabajamos mucho con la sensibilización, estamos trabajando también mucho en programas de impacto social, en fin, realmente litigio, por ejemplo, estamos ayudando a gente, hemos llevado casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas donde México, que también es otra crítica, México, los tribunales resuelven en base a legalidad, y es diferente a resolver en base a derechos humanos. Es increíble que México en muchos casos te diga, no tienes la razón, no tienes la razón, no tienes la razón. Llegamos a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana que está en Washington y a la Corte Interamericana que está en Costa Rica y te dicen, tienes razón, se te están violando tus derechos. México, vas a ser sancionado porque no estás cumpliendo con los protocolos de derechos humanos. Entonces, en eso estamos trabajando todo, hay videos, hay información, convocatorias que están a su disposición y repito, la página web es Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.
Ahí estamos a tus órdenes y a las órdenes de todas las personas que nos ven, mi querido Jorge. Sergio, muchísimas gracias. Todo un tema te voy a volver a invitar porque encantado. me quedan muchísimas preguntas en el tintero. Los gobiernos, mientras más autoritarios, pues más violan los derechos humanos. Sí, por supuesto. Y acá se han visto unas cosas que van empeorando, no van mejorando, sino que van empeorando, y empeora México, y lo que está pasando en Rusia con esa invasión a Ucrania, y lo que está pasando con China, y lo que está pasando en Corea del Norte. Son muchísimos temas que podemos seguir platicando. Sí, no, encantado y muchas gracias, Jorge. Las veces que sea, encantado de estar contigo. Te agradezco mucho la invitación. Un gustazo de haberte tenido. Siempre es un gusto platicar contigo. Me orgullezco de ser tu amigo. Igualmente. Y te vamos a invitar muy pronto. Claro que sí. Pues muchas gracias, mi querido Jorge. Un saludo a todos. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado más en una edición más de Educación y Conciencia. Nos vemos la próxima semana a través de RTQ o de ESNE para seguir platicando de estos temas que a todos de una manera o de otra nos van a acabar afectando o ayudando. Sergio, muchísimas gracias.